hago? ¿De dónde saco otro proyecto? Ya es más complejo, ¿no? Buscar 50 proyectos. Es más simple buscar 10 proyectos, ¿no? Entonces, lo mismo aquí, se agrupa. Se agrupa en los denominados pseudocomponentes, ¿sí? Pseudocomponentes. O componentes hipotéticos. ¿Y por qué hipotéticos? Porque en realidad no existen, son como una mezcla, son agrupaciones. ¿Qué hacen estas agrupaciones? ¿Cómo las podemos agrupar? Muchas veces por su temperatura de ebullición, ¿no? Y aquí está. Si estos grupos han sido creados es porque esta es su temperatura de ebullición, ¿no? 248 grados Fahrenheit, 340, 410, 470, 657, ¿no? Entonces, a los crudos para analizarlos en HISIS, los vamos a ir agrupando. HISIS tiene también componentes hipotéticos guardados, los tiene, puede crear, pero nosotros también podemos crear y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a crear estos componentes hipotéticos y una vez creado esto, que es donde está el objetivo de esta clase, vamos a proceder a dos separadores, ¿no? Dos separadores, donde, ¿qué se trata de hacer en estos separadores, ¿no? Pasa, pasamos con la corriente y retiramos los componentes más volátiles, ¿no? En una primera parte, un volumen 1 obtendremos, en la siguiente, simplemente por la parte de líquidos, un líquidos 1. Y si nosotros pasamos por otro separador, sin cambiar las variables, ya sea de presión o de temperatura, pues vamos a tener el mismo resultado, ¿no? Ya no vamos a tener nada de vapor porque ya ha salido en el primer separador. Entonces, para que en el segundo separador salga eh, más componentes livianos se separen, vamos a disminuir la presión. ¿Qué habíamos hecho en otras ocasiones? Habíamos enfriado las corrientes, ¿no es cierto? Pero enfriábamos las corrientes para separar la parte de los líquidos, ¿no? En este caso, para separar la parte del gas, ¿sí? La parte del vapor, los componentes livianos, vamos a disminuir la presión a través de una válvula. Y aquí vamos a tener lo que denominamos crudo estabilizado, ¿sí? Crudo estabilizado. Y aquí el gas recuperado. Ese es el objetivo de hoy. Entonces, la guía que vamos a tener, que también les voy a proporcionar, comprende todos esos pasos, ¿sí? Vamos a ver paso uno a uno, vamos a ver este cuadrito, ¿no? Que es precisamente lo que diferencia a estos puntos o estas agrupaciones de los componentes hipotéticos. Nos dice, este corte, denominado 248F, tiene un punto de ebullición de 248 grados Fahrenheit. Tiene un peso molecular de 110, ¿sí? Todo ese corte, ¿no? O esa mezcla. Tiene una gravedad específica de 0,762, tiene una temperatura crítica 573, una presión crítica de 442. Con esos datos puedo crear un componente hipotético, ¿sí? Puedo crear un componente hipotético. Y así voy a ir cargando los 5, ¿no? Y aquí los voy a ir llenando y demás, ¿sí? Eh, Vamos a tratar de ahora para adelante de que por la facilidad y el acceso, los trabajos los hagamos en esta versión de HYSIS 2.2, ¿no? Que es la versión portable, eh, para que muchos de ustedes también puedan realizarlos, ¿no? Si es que no tienen las otras versiones, pero vamos a ver si más adelante el tema de la destilación lo podemos hacer en esta versión, ¿sí? Eh, para que mientras dure estos conflictos sociales, pues no podemos ir de manera presencial y eh, no podemos acceder a las computadoras de la carrera, ¿no? Y pues el CAIS 2.2
corre en cualquier computadora, ¿no? Es portable, no necesita ser instalado. Vamos a ver en la medida de las posibilidades que todo sea a través de HYSIS 2.2. Lo ideal, obviamente, es tener de la versión 7 para adelante, que es donde ya tienen muchos más paquetes termodinámicos y demás, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a empezar. Aquí está ya. Tengo la versión 2.2 ya abierta. Voy a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Eh, en este nuevo proyecto voy a, primero en HYSIS 2.2 me pide cargar el paquete de fluidos, ¿no? Entonces adiciono, Penn Robinson voy a utilizar, ¿sí? Porque estoy utilizando eh, hidrocarburos principalmente. Penn Robinson. Por el momento me va a servir para esto de la estabilización del condensado y estos componentes hipotéticos. Ahora voy a esta parte de componentes, ¿sí? Entonces, inicialmente vamos a hacer como ya habíamos realizado en varias oportunidades, ¿no? Eh, simplemente vamos a poner la composición de los elementos más conocidos. Por ejemplo, el nitrógeno, ¿no? Lo tenemos ahí. Después el CO2, 2. Aquí estás. Y luego voy a borrar todo para em, seleccionar todos estos, ¿no? El metano, el etano, normal, el propano, isobutano, así hasta el normal xano, ¿sí? Hasta ahí adicionamos componentes puros, ¿ya? Hasta ahí no he tenido ninguna dificultad, ningún problema. Eh, pero ahora viene componentes hipotéticos, ¿sí? Y dependiendo de la versión de HYSIS que ustedes manejen, tienen, ¿no? Para poder agregar. Busquen esta parte donde dice hipotética, ¿no? A ver, seleccionamos. Ajá, nos dan estas opciones, ¿no? Me dice eh, grupo hipotético, hipotéticos componentes, ¿no? Entonces, vamos a introducir estos componentes hipotéticos, ¿sí? Eh, dice crea un componente hipotético, ¿no? Hidrocomponente y aquí dice crea un sólido. No, no vamos a buscar sólido. Aquí abajo está, aquí más arriba dice hipotéticos, grupo de hipotéticos. Entonces vamos a ir con esto, dice hipocomponentes, ¿no? Componentes hipotéticos. Les decía, HYSIS también puede crear grupos, ¿no? Entonces vamos a irnos con esta parte. Bueno, mi grupo hipotético se llama hipo 20.000, ¿sí? Entonces, HYSIS, ¿qué me pide para crear estos mis componentes? Primero me pide el nombre, ¿no es cierto? El nombre ahora está con hipo 2000, pero yo lo voy a cambiar conforme requiero a los datos que tengo, ¿sí? Eh, para ello voy a revisar mi tablita. Digo, aquí está, a ver, acá, ¿no? El nombre o el corte se denomina 248 grados Fahrenheit o F. Tengo el punto de ebullición, 248, tengo el peso molecular, gravedad específica,
eh, temperatura crítica, ¿sí? Y presión crítica. Entonces, esos valores tengo que introducir. Primero empiezo por el nombre, porque si no se va a quedar con ese nombre de hipotético 20.000, ¿no? Simplemente se va a llamar 248F. Vamos acá, le cambio el nombre. 248F. ¿Qué pasa? A ver, creo que no está activado. Ahora sí, ¿no? 248F. Ese es el nombre, ¿ya? 248F se queda. Familia, clase, hidrocarburos, no hay problema. El ID no le cambio. El nombre del grupo, si prefieren cambien, yo lo voy a mantener, ¿sí? Hasta ahí lo que he podido es introducir por lo menos el nombre, ¿sí? El nombre. Entonces ya voy a ir a las propiedades. Aquí me dice, esta es la pestaña del ID, de la identificación, ¿sí? Entonces simplemente 248. Ahora vamos a las condiciones críticas. Aquí me pide peso molecular. Recuerden, el peso molecular era 110. Listo. Punto de ebullición normal en grados centígrados. Mm, revisaremos, a ver, teníamos 573 grados Fahrenheit, ¿no? Ah, no, punto de ebullición, aquí está, eso es temperatura crítica. Punto de ebullición, 248 grados Fahrenheit. Entonces, 248 grados Fahrenheit. Aquí está. Que en grados centígrados son 120. Eh, esta parte nos dice la densidad ideal, ¿no? En kilogramos sobre metro cúbico. Como esta parte de esos componentes hipotéticos ya son líquidos, eh, y los estoy tomando como un grupo, ¿qué dato tengo? Tengo el dato de la gravedad específica, ¿no? Gravedad específica me dice 0,670 perdón, 762. La densidad me dice tiene que estar en kilogramos sobre metro cúbico, pero yo tengo en la gravedad específica 0,762. Como esto se trata de líquidos, ¿cuál es la referencia de, de la densidad? A ver, ¿a qué me refiero? La gravedad específica, ¿no es cierto? Gravedad o specific gravity, como está ahí, es igual para nosotros a la gravedad específica, ¿no? Y esto es igual a la densidad, simplemente así con D escribiremos de un componente X sobre la densidad, como se trata de líquidos, la densidad del agua, ¿sí? Entonces, la densidad del agua usualmente, ¿no? La densidad del agua es igual, y se toma así como referencia de 1
gramo sobre centímetro cúbico o sobre mililitro, ¿no es cierto? Centímetro cúbico. Bien, hasta ahí todo bien. Ahora, mm, ¿cuánto es esto de 0,762 en las unidades que me pide aquí? En kilogramos sobre metro cúbico, aunque también puedo variar aquí, ¿no? Si yo pongo algún valor, no me permite. A ver, tal vez pongo un número que ya me permita. Ahora sí, ¿no? Aquí está, puedo ponerlo en gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Me permite poner en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, eh, como esto de las unidades, de la gravedad específica no tiene unidades, es 0,72, pero si quiero encontrar su densidad, porque eso es lo que me pide, entonces la densidad de ese componente X será la gravedad específica que tengo aquí multiplicado por la densidad. Entonces su densidad es 1. ¿A qué me refiero? A que la densidad del componente 248F será igual a 0,762 por la densidad del líquido de referencia, en este caso para líquidos, el agua, ¿no? Que es 1 gramo sobre centímetro cúbico o sobre mililitro. Entonces esto será igual a 0,762 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Porque me está pidiendo la densidad, no me pide la gravedad específica, ¿no? Y da la casualidad también de que este valor de 0,762 en gramos sobre centímetro cúbico es igual a esta misma, el mismo valor, 0,762 en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Es el mismo valor y lo vamos a comprobar. 0,762. Tenemos acá 0,762. Me piden kilogramos, pero yo tengo en gramos sobre centímetro cúbico, sobre ml, es lo mismo, ¿no es cierto? Ya de esto no tenemos mucho que explicar. No ha variado, ¿no? Ha variado un poquito. Entonces es 762 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, allí nos ha ayudado a convertir, ¿no? Otra vez, 0,762. Si yo lo pongo en gramos sobre mililitro, que es lo mismo, 762 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ya tengo ese dato. ¿Qué me pide posteriormente? Esas eran las propiedades base, esas son las propiedades críticas. Temperatura crítica. Tengo ese valor de la temperatura crítica y era de 573, entonces 573, pero era en grados Fahrenheit. Entonces yo le pongo acá grados Fahrenheit, ¿sí? Y pues lo va a convertir a grados centígrados. La presión crítica que yo tenía era 442, pero no eran en kilopascales, yo las tenía en PSI absolutos. Entonces, busco esas unidades. Aquí está PSI absoluto. Me lo convierte a kilopascales, ¿no? El volumen en moles no lo tengo. La acentricidad tampoco la tengo. Mm, no tengo más datos, pero aquí hay un botón
que me permite cargar, ¿no? Me dice, a ver, estimar propiedades no conocidas. Y ahí está. En base a esto que yo he obtenido, me lo, eh, me lo puede, me lo puede cargar, ¿no? Y con eso está definido, simplemente lo cierro y ya está. Tengo ya mi componente creado. Y aquí se activa el botón de adicionar hipotético. ¿Ven? ¿No hemos entendido? Bueno, vamos a hacer otra vez. Y esto vamos a hacer con todos los componentes, ¿no? Crear componente. Listo, ahora lo haremos un poquito más rápido. ¿Ya? Lo haremos un poquito más rápido. Eh, el siguiente corte solamente es el nombre, se llama 340F. 340F, ¿sí? Ese es el nombre, decíamos hasta ahí, no pasa nada. Eso es el ID, simplemente ahora vamos a las condiciones críticas. Peso molecular de 400 F es 141, ¿sí? Simplemente ahí. La temperatura normal de ebullición es precisamente su nombre, ¿no? 340, pero no eran en grados centígrados, estaban en grados Fahrenheit, me los transforma. La gravedad específica o la densidad de este líquido es eh, 0,793, ¿no? Pero esto no está en kilogramos, está en gramos sobre centímetro cúbico. La temperatura crítica que tengo para este componente es 673 grados Fahrenheit, ¿sí? La presión crítica que tengo es 370 PSI absolutos. Aquí está. Estas otras dos variables, propiedades críticas, no las conozco, pero le pido a HYSYS que me lo calcule. Calcula y ya está. Ya tengo el siguiente componente hipotético, ¿sí? Eh, nuevamente creo el siguiente. Otra vez haremos lo mismo, ¿no? Así hasta ponernos eh, hábiles, ¿no? Con esto, 403 se denomina, ¿no? Ya tengo el nombre, me voy a la parte de las propiedades críticas, el peso molecular, precisamente 170. Listo, el punto de ebullición normal es un nombre, 413 eh, grados Fahrenheit, ya está. La densidad la tenía en la tablita y es 0,817 gramos sobre centímetro cúbico. La temperatura crítica es 750 grados Fahrenheit. La presión crítica es 350 PSI absolutos y listo. Los otros dos valores que me falta, calcule, se cerró, ya tengo el siguiente componente. Me falta uno más, o dos más me faltan, vuelvo a crear otro. Empezamos por el nombre, se llama este 472F. Eh, Me voy a las propiedades críticas, el peso molecular es de 195. Me voy a la siguiente, punto normal de ebullición, precisamente su nombre, 472 grados Fahrenheit. La densidad que indica es 0,835 eh, gramos sobre centímetro cúbico. Ya está. La temperatura crítica es 807 grados Fahrenheit. La presión crítica es 295 PSI absolutos.
calculamos los valores no conocidos, cerramos. Listo, vamos a hacer uno más, que es el último. Eh, para poder crear estos componentes necesitan esos datos, ¿no? Si no tuviéramos esos datos, pues ya está complicado crear estos componentes, ¿sí? Entonces, por el nombre no es problema, pero sí las propiedades críticas, ¿no? Las propiedades básicas críticas. Peso molecular, un poco más pesado que los anteriores. Punto de ebullición, precisamente es un nombre. 657 grados Fahrenheit. Eh, la densidad, ¿no? La densidad, la gravedad específica, que es su densidad también, es 0,887, pero en unidades de gramos sobre mililitro, está convertido a kilogramos. La temperatura crítica, 975 grados Fahrenheit. Y la presión crítica, 220 P6 absolutos, ¿no? Eh, Listo, aquí lo tenemos. Estimamos las otras propiedades, creamos. Ya tenemos estos 5 componentes hipotéticos creados. Seleccionamos adicional. Ese era, digamos, el objetivo de esta clase, ¿no? Porque el resto del proceso ustedes ya lo conocen. ¿Sí? Vámonos ahora al ambiente de simulación, ¿no? Para eso cerramos esta parte y nos vamos al ambiente de simulación. ¿Ya está? Para ello voy a ver cómo era el esquema. Corriente de pozo, un separador, dos separadores, y bastante sencillo. Ustedes si tienen práctica, vamos a ponerle corriente de pozo, ¿sí? Nombre, listo. Corriente de pozo. eh, Ahora bien, las propiedades que deben tener la corriente de pozos. eh, la fase de vapor usualmente no definimos. Temperatura, aquí todas las tengo en grados centígrados, o sea, unidades internacionales. Para no estar cambiando de unidades a cada rato, pues voy a cambiar acá simplemente. A ver, en esto del 2.2, estaba aquí creo en herramientas, preferencias, y aquí está variables. ¿Ven? Sistema internacional. Me voy a ir a las unidades de campo. Listo, ya está. Tengo las unidades de campo otra vez. Hago doble clic. Ven, ya está la temperatura en grados Fahrenheit. Y la temperatura en grados Fahrenheit es 120. La presión en PSI absolutos es 1020. Eh, el flujo molar, libras mol hora, ¿no? Es 12.000, ¿no? 298. Listo, con eso tengo una cantidad importante de 20 propiedades, ¿no? Composición. Vamos a editar la composición. Ahora sí, lo que estoy haciendo es simplemente copiar de la tabla que tenemos, ¿no? A ver, la guía, aquí está. A ver, intentaré esto, agarrar, copiar, control C, crisis, control B.
no me permite copiar y pegar. Creo que en alguna versión había podido realizar esto, pero no está, no me permite volver a intentar. Simplemente ahí. Bueno, tengo que copiar uno por uno. Bien. Nitrógeno tiene 0.0078. eh, y así va a ir llenando, ¿no? Con el resto de los componentes. Les digo, no hay problema. Ustedes les voy a pasar esta guía. Entonces no van a tener dificultad, ¿no? Igual van a seguir los pasos como han hecho las anteriores. Lo que me interesaba en esta era que eh, mostrarles, ¿no? Cómo creábamos el componente hipotético. Como han visto, no es complicado, pero a veces por su nombre nos parece algo extraño y parece complicado, pero no es nada complicado para que ustedes lo puedan crear, ¿no? Y seguramente, pues con toda seguridad esto nos va a servir para las clases de aquí adelante, porque ya vamos a ver un poco, ¿no? Con crudos y demás, entonces se utiliza componentes hipotéticos, ¿no? En este caso hemos hecho de galería, ¿no? Como hemos creado unos nuevos, podemos utilizar también los de galería. Listo. Mi suma total da 1, entonces no tengo que normalizar nada. Ok, y ya tengo mi corriente, ¿no? Tengo mi corriente de pozo que viene luego en la guía, el primer separador. Separador de alta presión, dice. ¿Por qué? Pues está entrando a condiciones bastante altas, ¿no? Más de 1000 P6, ¿no? 1020 P6. Entonces me voy otra vez a Isis, mi separador. ¿Dónde está? Aquí está el separador. ¿Qué corriente debe ingresar? Debe ingresar la corriente de pozo. ¿Qué corrientes deben salir? Deben salir B1, vapor 1 y líquidos 1. Bueno, si los llamaremos para la simpleza B1, L1. Listo, ¿no? No hay problema, aquí todo corre normal. Acomodamos un poquito la corriente, ya. Que viene luego, decíamos como esto está saliendo a alta presión y nos interesa más bien disminuir la presión, eh, vamos a introducir acá una válvula en esta parte de los líquidos, porque esto es estabilización del condensado, ¿no es cierto? Y el condensado viene por acá, el vapor es por la parte superior. Creamos una válvula, ¿sí? Una válvula. Entonces, eh, esta válvula lo que nos va a ayudar es, decíamos, a disminuir la presión, ¿sí? Eh, ¿Qué va a ingresar en la válvula? L1, ¿no es cierto? ¿Qué va a salir? Puede salir L2, ¿no? Y ya está. Ahora, ¿qué nos pide? ¿Qué debería ser una válvula? Una válvula lo que hace es disminuir la presión, ¿sí? Disminuir la presión. Entonces, delta P. Ahora, ¿a qué condiciones nosotros quisiéramos separar? A ver, ¿dónde está? La guía dice ya cruda estabilizada.
Presión. Aquí está la presión. Por 10, bueno, a la 1. Entonces en PCI es 14,69. Esa es la temperatura que nosotros, o la presión que nosotros necesitamos. La temperatura, bueno, no hay algo que afecte por acá, ¿no? Pero seguramente va a afectar en esto de la presión. Entonces, a ver, aquí está la guía. Hasta aquí hemos seguido. Corriente de pozo. No se conoce delta P. Aquí arriba tampoco nos dan delta P. Pero ya los datos nos dicen que es a condiciones atmosféricas. Entonces, vamos a hacer, a ver, la presión, ¿no? La presión, o el delta P, más bien. eh, Pondremos así, delta P, tiene que ser igual aquí, a la presión, ¿no es cierto? A la presión de operación. ¿Cuánto es la presión de operación? A ver, aquí están las variables. De la corriente, ¿dónde estás? No, aquí es los componentes hipotéticos. ¿Qué hemos definido la corriente, no? 1020 P6. Entonces esto va a ser igual a 1020 P6 menos 14,69 P6. Eso nos dijo, ¿no? O 14,7 ustedes pueden poner, no hay problema. Aquí está, ¿no? 14,69 o 14,7. PSI absoluto. Entonces, este es el delta P que yo necesito. 1005,31. Voy a Kaisis, delta P 1005,31. P6, sí, simplemente P6, ¿no? P6 relativos, porque es un delta. Listo, ok. Eh, Luego introduzco el siguiente separador, ¿sí? Eso me dice la guía, ¿no? El siguiente separador le llamo este P2 y este L3 y ahí se acabó, ¿sí? La corriente tiene que entrar líquidos 2, tiene que salir la parte superior B2, en la parte inferior L3. Aquí con mayúscula, ¿no? Listo. Se entiende ahora que este líquido que ha salido ya está estabilizado. Vamos a ver el esquema. Crudo estabilizado, bueno, así lo podríamos llamar, ¿no? Esto ponemos un mixer y gas recuperado, ya eso nos terminaremos de hacer. Un mixer y gas recuperado. Esto es B1, luego B2, gas recuperado. Y listo. Aquí en vez de L3 podemos cambiar el nombre a eh, líquido estabilizado. Ya está. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? A ver, usualmente, ¿no es cierto? Tenemos la corriente del pozo. Si nosotros no hiciéramos este trabajo y lo llevamos directamente a almacenar en un tanque, eh, aquí digamos, un tanquecito, directamente, ¿no? La corriente y lo almacenamos. eh, por tener componentes tan variados, ligeros, ese gas que esté ahí, excepto, bueno, esos componentes livianos van a pasar al estado vapor o al estado gaseoso y con la temperatura estos tienden a salir, ¿no? Entonces va a haber una gran emisión de estos componentes ligeros a la atmósfera.
eh, qué tan grandes puede ser hasta que esto llegue a la presión atmosférica, porque también su presión es alta, ¿no? El volumen que está aquí, ¿no? Se va a liberar más o menos como 6.000, ¿no? 6.000 libras mol hora. Entonces es harto volumen que se podría liberar de acá, ¿no? Para que no suceda eso, para que no tengamos presiones internas en este tanque de almacenamiento, entonces es que estabilizamos este crudo. ¿Cómo lo estabilizamos? De esta manera, ¿no? Una primera separación, se van los gases, líquido. Disminuimos la presión hasta presión atmosférica, si así lo deseamos, y tenemos aquí un líquido estabilizado, ¿sí? Obviamente, si nosotros aquí aumentamos las etapas de separación de líquido y no hacemos ese cambio brusco de 1020 a 14.69 PSI, seguramente vamos a recuperar mayor cantidad de líquidos, ¿no? Porque aquí estamos dando un cambio grande y eh, bastantes componentes ligeros pasarán al estado vapor, pero que esos mismos componentes pudieran quedarse para estar al estado líquido, ¿no? Como tienen más valor el estado líquido, entonces eh, conviene, ¿no? Que se pasen a este lado. Eso lo podemos lograr haciendo más etapas, ¿no? Tal vez aquí no bajando a 14.7, ¿no? Sino más bien tal vez a 500 PSI, luego a 200, luego a 100 y con seguridad el volumen va a ser mayor, ¿sí? Bien, mis estimados, ese es el objetivo. Esta presentación, nuestra guía, se los voy a pasar al grupo. Como han visto, bastante sencillo. Lo que interesa y está también en la guía es que ustedes creen los componentes hipotéticos, ¿sí? ¿Alguna consulta, pregunta que tengan? Bien. Em, la clase de hoy, bueno, se tenía estimado llegar hasta acá. Muchas gracias por su atención. Eh, de esto les voy a subir la guía, más ya no prácticas, les había indicado, ¿no? Entonces, les voy a subir la guía. No hay prácticas para presentar en esta evaluación final, y solo su proyecto, ¿sí? He visto que me han enviado a personal dos procesos, los voy a ir revisando para ver y analizar y darles una respuesta, ¿sí? Eh, nos vemos la siguiente clase. Tengan un buen resto de jornada y vamos a ver el mundial. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.